El error no fue comprar un buen pollo de corral, fue cocinar a un atleta de 3 kilos. Ay, como si fuera un pollo de 30 días. Vas a entender por qué te queda duro. Y no es la receta, es el reloj. Y cómo se hace la salsa caoba asturiana, densa y brillante, sin una pizca de harina. Lo has vivido. Pagas más por un ave de verdad, de campo, de corral. Y en la olla te sale esto, un caldo amarillo, aguado, sin cuerpo, y una carne dura, que se agarra al hueso como si no quisiera soltarse. No cocinaste mal, cocinaste con el reloj de otro pollo, porque esto no es un pollo de supermercado. Un pollo blanco vive 30 días, no corre, no trabaja. Su carne es blanda por diseño. Esto es otra cosa. Un animal mayor, que ha corrido, que ha usado el músculo. Un atleta. Y a un atleta no lo cocinas en media hora. Todo lo que hace duro a este pollo está aquí, en esto blanco que ves entre la carne, el colágeno. Y aquí viene lo que casi nadie te cuenta. No es que el pitu tenga más colágeno, es que lo tiene acorazado. Cuando un animal es joven, su colágeno se deshace fácil con el calor, pero según crece, según corre, según trabaja el músculo, esos enlaces se vuelven duros, estables, resistentes al calor. En un pollo de 30 días, el calor lo rompe en nada. En el pitu, no. El pitu se defiende, y aquí está el error de todos. Para romper ese blindaje necesitas calor, pero calor suave, y sobre todo, tiempo. Escúchalo, eso no hierve, eso es un chup chup, una burbuja lenta. Perezosa. Porque si lo hierves fuerte, la fibra se aprieta, se seca y se pone más dura todavía. Hay un punto sobre los 60 grados en el que la carne se contrae y suelta el agua. Se pone dura y mucha gente ahí se asusta. Sube el fuego. ¡Error! Tienes que aguantar, dejar que el tiempo funda ese blindaje y lo convierta en gelatina. La carne te avisará cuando esté, no al revés. La carne dicta el reloj, no tú. Y mientras el ave se rinde despacio, preparamos lo que va a dar color a todo esto. La cebolla, pero no dorada, no, hasta el límite, hasta que se pone caoba, oscura, casi al borde. Ahí está el color de la salsa, sin nada más, sin trucos. Pero el color no basta, falta el cuerpo, falta que trabe. Y aquí es donde casi todo el mundo echa harina. Nosotros no. El secreto no viene de un bote, viene del propio animal, su hígado. Lo freímos, lo sellamos y al mortero, con ajo, con perejil. Lo majamos hasta hacer una pasta, densa, oscura. Esto es lo que va a cambiarlo todo. Míralo, el caldo aguado desaparece y aparece la salsa, oscura, brillante, densa, sin harina, ni una pizca. Y ahora la parte que casi nadie entiende. Ese hígado no espesa el caldo como haría la harina. No, lleva grasa buena, lecitina, proteína y agarra toda la grasa que flotaba suelta. La une con el caldo, la emulsiona, no espesa, une. Y después de todo ese tiempo, la prueba. La carne se despega sola del hueso, sin pelear. Ese colágeno acorazado ahora es gelatina. Es la que da brillo a la salsa, la que hace que todo se sostenga. No compraste mal el pollo, solo lo tratabas como lo que no era. Un ave de verdad, un tiempo de verdad y una salsa que sale del propio animal, sin atajos. Eso es el pitu de Calella. Eso es la cocina de cuchara. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas.